Hay momentos en la vida en los que no se toca fondo de repente, sino poco a poco. No hay un gran estruendo que anuncie la caída. No hay un día específico que pueda señalar y decir, aquí empezó todo. Es más silencioso que eso. Es gradual. Es como si la luz se fuera apagando sin que lo notes, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás viviendo en una oscuridad que ya se volvió normal. Y así estaba yo. No fue de un día para otro. Fue acumulación de errores, decisiones impulsivas, heridas no sanadas, decepciones que nunca procesé, y una sensación constante de vacío que nada lograba llenar. Por fuera parecía seguir funcionando, pero por dentro me estaba desmoronando. Lo más peligroso de estar en lo más bajo es que empiezas a creer que ese es tu lugar natural. Que no mereces más. Que no puedes salir. Que no hay regreso. Y cuando esa mentira se instala en la mente, comienza a gobernar cada pensamiento. Me convencí de que ya era demasiado tarde para cambiar. Que había cruzado demasiadas líneas. Que había decepcionado a demasiadas personas. Que Dios ya no podía querer saber nada de alguien como yo. Si estás escuchando esto y alguna vez pensaste que habías ido demasiado lejos para volver, quiero que sigas hasta el final, porque esta historia podría ser la tuya. Las noches eran las peores. El silencio se volvía insoportable porque amplificaba todo lo que intentaba ignorar durante el día. Culpa. Vergüenza. Soledad. Preguntas sin respuesta. Miraba al techo y sentía que el mundo seguía girando para todos menos para mí. Había perdido dirección, propósito, y lo más doloroso, había perdido esperanza. Y cuando la esperanza se va, todo se vuelve más pesado. Cada decisión se siente inútil. Cada intento de mejorar parece una mentira. Empiezas a sobrevivir, no a vivir. Intenté llenar ese vacío con distracciones. Trabajo excesivo, amistades superficiales, entretenimiento constante, cualquier cosa que evitara enfrentar el vacío real que llevaba dentro. Pero nada funcionaba. Porque el problema no estaba afuera. Estaba en mi interior. Era una desconexión profunda, espiritual, una distancia que yo mismo había creado entre Dios y mi corazón. Y cuanto más me alejaba, más convencido estaba de que Él también se alejaba de mí. Esa fue una de las mentiras más grandes que creí. Recuerdo un día específico en el que todo se sintió más pesado que nunca. No fue un evento extraordinario, fue la acumulación. Me miré al espejo y no reconocí a la persona que veía. Había cansancio en mis ojos, pero no era físico. Era el cansancio del alma. El tipo de cansancio que no se arregla con dormir más horas. Me pregunté cómo había llegado hasta ahí. Cómo había permitido que mi vida se deslizara hacia un lugar tan oscuro. Y lo peor era que ya no sabía cómo salir. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus propias decisiones, paralizado por tus errores, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has creído que Dios ya no te escucha? ¿Cuántas veces pensaste que tu historia estaba demasiado rota para ser restaurada? Escríbelo en los comentarios si alguna vez te sentiste indigno del amor de Dios. No estás solo. Y reconocerlo puede ser el primer paso hacia algo diferente. Había momentos en los que intentaba orar, pero las palabras no salían. Sentía que no tenía derecho a pedir nada. Que después de todo lo que había hecho, solo me correspondía aceptar las consecuencias. Me convencí de que la gracia era para otros, no para mí. Que el perdón era una promesa bonita, pero lejana. Y así pasaron los días, luego semanas, luego meses. En lo más bajo no siempre hay lágrimas constantes. A veces hay apatía. Y la apatía es aún más peligrosa, porque te hace dejar de luchar. Lo que no entendía en ese momento es que, incluso en mi silencio, Dios seguía escuchando. Incluso en mi distancia, Él no se había movido. Incluso cuando yo me sentía indigno, Él seguía viéndome como alguien digno de ser rescatado. Pero yo no podía verlo. Estaba demasiado enfocado en mis fallas para percibir su presencia. Creía que tenía que arreglarme primero para acercarme a Él, sin comprender que es precisamente cuando estamos rotos que más nos busca. Llegó un punto en el que la desesperanza se volvió tan intensa que comencé a pensar que tal vez esa sería mi vida para siempre. Sin propósito. Sin dirección. Sin paz. Y ese pensamiento fue más aterrador que cualquier otra cosa.
Porque cuando pierdes la esperanza de que algo pueda cambiar, dejas de intentar. Y yo estaba a punto de dejar de intentar. Si estás en ese punto ahora mismo, escucha esto con atención. El hecho de que estés escuchando esta historia significa que todavía hay una chispa viva dentro de ti. No sabía que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría mi vida para siempre. No fue una voz audible. No fue un espectáculo. Fue algo mucho más profundo. Pero antes de llegar a ese momento, tuve que enfrentar una verdad dolorosa: había tocado fondo. Y reconocerlo fue el inicio del cambio. Porque no puedes ser levantado si no admites que estás caído. Y aquí es donde todo comienza. Porque cuando estás en lo más bajo, cuando ya no te quedan fuerzas, cuando has agotado tus propios recursos, es exactamente ahí donde Jesús suele aparecer. No cuando todo está perfecto. No cuando ya te arreglaste. Sino cuando no puedes más. Si esta primera parte ya está tocando algo en tu interior, te invito a suscribirte a Historias que Curan, porque aquí compartimos testimonios reales que recuerdan que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Y lo que ocurrió después no fue casualidad. Fue un encuentro. Uno que jamás olvidaré. Y apenas estamos empezando. Tocar fondo tiene algo que nadie te explica: el silencio que viene después. No es un silencio externo, sino interior. Es ese momento en el que ya no tienes energía para fingir que todo está bien, pero tampoco tienes fuerzas para cambiar. Yo estaba exactamente ahí. No era una escena dramática ni un colapso público. Era algo más peligroso: resignación. Me había convencido de que esa versión rota de mí era permanente. Que el pasado había definido mi futuro. Que mis errores eran más grandes que cualquier posibilidad de redención. Los días se volvieron repetitivos y grises. Me levantaba sin propósito, cumplía con lo mínimo, regresaba a casa y me hundía en mis propios pensamientos. La culpa se había convertido en una compañera constante. No era solo recordar lo que había hecho mal, era revivirlo una y otra vez, como si mi mente necesitara castigarme continuamente. Y en medio de ese ciclo, empecé a evitar todo lo que tuviera que ver con Dios. Evitaba música que me lo recordara, conversaciones profundas, incluso lugares donde antes sentía paz. No porque no creyera en Él, sino porque sentía vergüenza. Es curioso cómo la vergüenza puede alejarnos justo de lo que más necesitamos. Yo pensaba que tenía que arreglar mi vida primero, limpiar mi imagen, demostrar que había cambiado, y entonces quizás podría acercarme nuevamente a Dios. Pero lo que no entendía es que la transformación no comienza cuando estamos fuertes, sino cuando admitimos que estamos débiles. Sin embargo, en ese momento yo no lo veía así. Me sentía indigno. Me sentía sucio por dentro. Me sentía como alguien que había desperdiciado demasiadas oportunidades. Hubo una noche en particular que marcó un punto de quiebre. No fue un evento externo, fue interno. Me senté solo en mi habitación, con la luz apagada, y por primera vez en mucho tiempo dejé de distraerme. No encendí la televisión. No tomé el teléfono. No busqué ruido. Solo me quedé ahí, enfrentando lo que había estado evitando. Y cuando el silencio se hizo profundo, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No fue debilidad. Fue honestidad. Admití que no podía solo. Admití que había intentado llenar el vacío con todo menos con lo único que podía llenarlo realmente. Esa noche no pronuncié una oración perfecta. No utilicé palabras elaboradas. No hice promesas grandiosas. Solo dije algo simple y desesperado: si todavía me quieres, ayúdame. Fue una frase corta, pero cargada de todo el peso que llevaba dentro. No esperaba una respuesta inmediata. De hecho, parte de mí pensaba que el cielo estaba en silencio. Pero algo cambió en ese instante. No afuera. Adentro. No puedo explicarlo como una emoción intensa ni como una experiencia espectacular. Fue más sutil que eso. Fue una sensación de ser escuchado. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera hablando al vacío. Como si alguien realmente estuviera ahí, no juzgando, no señalando, no recordándome mis fallas, sino esperando que yo bajara las defensas. Y esa sensación empezó a romper la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Al día siguiente, nada externo había cambiado. Mi situación seguía siendo la misma.
Mis problemas no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero algo dentro de mí estaba diferente. Había una pequeña chispa de esperanza que no estaba ahí antes. No era euforia. Era dirección. Era como si una luz muy tenue hubiera sido encendida en medio de la oscuridad. Y aunque era pequeña, era suficiente para dar un paso. Empecé a hacer algo que había evitado durante mucho tiempo, volver a buscar a Dios, pero sin máscaras. No con religiosidad. No para demostrar nada. Sino con honestidad. Leía pequeños fragmentos de la Biblia, no para cumplir una regla, sino para entender si todavía había una palabra para alguien como yo. Y lo que encontré me sorprendió profundamente. Encontré historias de personas que también habían caído. Personas que habían fallado gravemente. Personas que pensaron que su historia estaba terminada. Y sin embargo, fueron restauradas. Cada lectura parecía hablar directamente a mi situación. No como una coincidencia superficial, sino como una respuesta precisa a lo que estaba viviendo. Empecé a entender que mi error no era haber caído, sino haber creído que mi caída era el final. Porque Jesús no se acerca a los perfectos. Se acerca a los que reconocen que necesitan ayuda. Y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba reconociendo mi necesidad. Si estás escuchando esta historia y sientes que también has fallado demasiado, quiero que te hagas una pregunta sincera, ¿y si tu fondo no es el final, sino el lugar donde Jesús quiere encontrarte? Escríbelo en los comentarios si alguna vez pensaste que ya no había regreso para ti. Este espacio no es para juzgar, es para sanar. Y cuando compartes tu lucha, alguien más encuentra valor para enfrentar la suya. La transformación no fue instantánea ni mágica. Fue un proceso. Pero cada pequeño paso confirmaba algo que yo había olvidado, no estaba solo. Empecé a sentir convicción en lugar de condena. Y hay una gran diferencia entre ambas. La condena te empuja hacia abajo. La convicción te invita a levantarte. Sentía que Dios no me estaba señalando con ira, sino extendiendo la mano para levantarme. Comencé a tomar decisiones diferentes. No porque de repente me volviera fuerte, sino porque ahora tenía dirección. Empecé a alejarme de ambientes que alimentaban mi caída. Empecé a buscar conversaciones que edificaban en lugar de destruir. No fue fácil. Hubo resistencia interna. Hubo momentos de duda. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba esa noche en la que, desde lo más bajo, había sentido que alguien me escuchó. Y fue en medio de ese proceso, cuando todavía estaba reconstruyendo mi vida paso a paso, que ocurrió el momento que marcó un antes y un después definitivo. No fue solo sentir esperanza. Fue experimentar algo tan profundo que ya no podía atribuirlo a un simple cambio emocional. Fue el momento en que entendí que Jesús no solo me estaba observando desde lejos. Me estaba buscando. Y estaba a punto de encontrarme de una manera que transformaría todo. Si esta historia está resonando contigo, suscríbete a Historias que Curan. Aquí no contamos historias perfectas. Contamos historias reales, donde la caída no fue el final, sino el comienzo del encuentro. Porque lo que sucedió después no fue casualidad. Fue el día en que dejé de huir, y Jesús me alcanzó. Hay momentos en la vida que no se pueden planear, ni fabricar, ni forzar. Llegan cuando menos los esperas, pero cuando más los necesitas. Yo estaba en medio de ese proceso silencioso de reconstrucción, todavía frágil, todavía con miedo de recaer, todavía aprendiendo a confiar otra vez, cuando sucedió algo que cambió completamente mi perspectiva. No fue un espectáculo visible para todos. Fue un encuentro personal, profundo, imposible de ignorar. Ese día parecía común. No había señales extraordinarias. Me levanté con la misma rutina, con las mismas responsabilidades, con los mismos desafíos. Pero dentro de mí había una tensión extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Durante semanas había estado orando de manera sencilla, sin exigir pruebas, sin pedir milagros visibles, solo pidiendo dirección. Y esa mañana, mientras caminaba solo, sentí una impresión tan clara en mi corazón que tuve que detenerme. No fue una voz audible, pero fue más fuerte que cualquier sonido externo. Fue una certeza. Una frase que atravesó mis pensamientos con una claridad que no era mía: no te he abandonado nunca. Esa simple verdad rompió algo dentro de mí. Porque durante todo ese tiempo yo había asumido que Dios se había alejado.
que mi caída lo había decepcionado tanto que decidió apartarse. Pero en ese instante entendí algo que transformó mi visión: yo me había alejado, él no. La emoción que sentí no fue superficial. Fue como si un peso enorme, que había estado presionando mi pecho durante meses, finalmente se levantara. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera controlarlo. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Era la sensación de alguien que, después de caminar perdido por mucho tiempo, finalmente ve una luz que confirma que hay camino de regreso. En ese momento comprendí que Jesús no me estaba esperando al final del proceso, cuando yo estuviera completamente restaurado. Me estaba encontrando en medio del proceso. En mi imperfección. En mi fragilidad. En mi intento torpe de volver a empezar. Y eso cambió todo. Porque ya no estaba intentando transformarme para ser aceptado. Estaba siendo transformado porque ya había sido aceptado. Los días siguientes confirmaron que no había sido una simple emoción pasajera. Empecé a notar cambios internos reales. Reacciones que antes eran impulsivas ahora eran más conscientes. Pensamientos autodestructivos comenzaron a perder fuerza. Situaciones que antes me derrumbaban ya no tenían el mismo poder sobre mí. No era perfección. Era progreso. Y ese progreso tenía una raíz clara: ya no caminaba solo. Hubo una situación específica que puso a prueba todo lo que estaba experimentando. Algo del pasado regresó, algo que antes habría sido suficiente para hacerme caer nuevamente. Fue como si la vida estuviera preguntándome si realmente había cambiado o si todo era solo un momento emocional. Sentí la tentación. Sentí la presión. Sentí el viejo impulso intentando recuperar terreno. Pero en lugar de actuar como antes, hice algo diferente. Me detuve. Respiré. Y pedí ayuda en ese mismo instante. No hubo un rayo del cielo ni una escena dramática. Pero hubo fuerza. Una fuerza que no provenía de mi voluntad. Una claridad que no provenía de mi lógica. Fue como si una mano invisible sostuviera mi decisión y me ayudara a elegir distinto. Y cuando esa situación pasó, entendí algo fundamental: Jesús no solo me había encontrado para consolarme, me había encontrado para fortalecerme. Ese fue el verdadero punto de transformación. No la emoción del primer encuentro, sino la evidencia de que algo real estaba cambiando en mí. Mi identidad ya no estaba definida por mi caída. Estaba siendo redefinida por la gracia. Y cuando entiendes eso, todo empieza a alinearse diferente. Ya no vives desde la culpa. Vives desde la oportunidad. Tal vez tú que estás viendo esto sientes que has intentado cambiar muchas veces y siempre vuelves al mismo lugar. Tal vez piensas que tus errores son más fuertes que tu fe. Pero déjame decirte algo que yo aprendí en carne propia: cuando Jesús te encuentra, no te deja igual. Puede que el proceso no sea instantáneo. Puede que aún haya luchas. Pero hay una diferencia clara entre luchar solo y luchar acompañado por Él. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te estaba dando otra oportunidad. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más está esperando. A veces creemos que nuestra historia es demasiado pequeña o demasiado rota para ser compartida, pero en realidad puede ser la chispa que encienda esperanza en otra persona. Mi entorno también comenzó a notar cambios. No porque yo estuviera predicando todo el tiempo, sino porque mi actitud era distinta. Había más paz en mis respuestas. Más paciencia en mis reacciones. Más humildad en mis decisiones. Y eso no se fabrica. Eso se produce cuando el corazón ha sido tocado profundamente. Entendí que estar en lo más bajo no fue una maldición. Fue el punto exacto donde dejé de confiar en mis propias fuerzas y permití que Jesús entrara verdaderamente en mi historia. Si no hubiera caído tan bajo, quizás nunca habría reconocido cuánto lo necesitaba. Y aunque no glorifico el dolor, sí reconozco que fue el terreno donde germinó mi transformación. Pero aún faltaba algo. Faltaba el momento definitivo donde no solo yo supiera que había sido encontrado, sino que pudiera afirmarlo sin duda. Un instante donde la restauración dejara de ser interna y comenzara a reflejarse completamente en mi realidad. Y ese momento llegó cuando menos lo esperaba, confirmando que lo que comenzó en lo secreto estaba destinado a manifestarse en lo visible. Si esta historia está tocando tu corazón, no te desconectes ahora. Lo que viene es la parte donde entendí que el encuentro con Jesús no solo cambia emociones,
cambia destinos. Suscríbete a Historias que Curan y comparte este mensaje. Porque alguien que está hoy en lo más bajo necesita saber que el fondo no es el final, es el lugar donde Jesús empieza a escribir el capítulo más poderoso de tu vida. El momento definitivo no llegó con aplausos ni con señales espectaculares del cielo. Llegó de una manera sencilla, casi silenciosa, pero con un impacto imposible de ignorar. Fue el día en que me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza. No sentí rechazo hacia mí mismo. No vi únicamente mis errores reflejados en mis ojos. Vi a alguien en proceso, alguien sostenido, alguien que ya no estaba perdido. Y comprendí que el verdadero milagro no fue que mi situación cambiara de un día para otro, sino que mi corazón había sido transformado desde adentro. Durante meses había estado reconstruyendo áreas que antes estaban completamente destruidas. Relaciones rotas comenzaron a sanar poco a poco. Conversaciones que antes evitaba ahora podían darse con humildad y sinceridad. Donde antes había orgullo, ahora había arrepentimiento genuino. Donde antes había autosuficiencia, ahora había dependencia de Dios. Y aunque el camino no fue perfecto, cada paso estaba marcado por una convicción nueva: Jesús realmente me había encontrado cuando yo ya no sabía cómo encontrarme a mí mismo. Hubo una escena que selló todo en mi interior. Me encontré frente a una situación que antes me habría provocado ansiedad, miedo y huida. Era un desafío grande, una oportunidad que implicaba responsabilidad y exposición. En el pasado, yo habría retrocedido pensando que no era suficiente, que mi pasado me descalificaba, que mi caída era demasiado reciente para aspirar a algo mayor. Pero esa vez fue diferente. No porque me sintiera fuerte, sino porque me sentía acompañado. Y cuando acepté ese desafío, no lo hice desde la arrogancia, sino desde la confianza en que Dios no me rescató para que viviera pequeño. Esa fue la confirmación que necesitaba. Jesús no solo me levantó del suelo emocional donde estaba, me levantó para caminar con propósito. Comprendí que estar en lo más bajo no fue el final de mi historia, fue el punto exacto donde comenzó mi verdadera identidad. Porque cuando tocas fondo, descubres que es lo único que realmente puede sostenerte. Y en mi caso, no fueron mis fuerzas, ni mis planes, ni mi disciplina. Fue la gracia. La gracia es algo que muchos escuchan, pero pocos experimentan profundamente. Es saber que merecías consecuencias, pero recibiste misericordia. Es entender que fallaste, pero no fuiste descartado. Es descubrir que incluso cuando tú pensabas que ya no valías nada, Dios seguía viéndote con propósito. Y esa revelación cambia la forma en que caminas, en que hablas, en que decides. Con el tiempo, empecé a compartir mi historia con otras personas. Al principio lo hice con temor, pensando que sería juzgado. Pero ocurrió lo contrario. Cada vez que hablaba de mi punto más bajo, alguien se acercaba diciendo que estaba pasando por algo parecido. Cada vez que contaba cómo Jesús me encontró en medio de mi oscuridad, alguien confesaba que necesitaba esa misma esperanza. Fue ahí cuando entendí que mi caída no solo fue redimida para mi bien, sino para que otros también encontraran luz. Tal vez tú que estás escuchando esto ahora te sientes exactamente como yo me sentía antes. Cansado. Vacío. Sin dirección. Pensando que ya no hay forma de volver a empezar. Quizás crees que has cruzado demasiadas líneas, que has cometido demasiados errores, que te has alejado demasiado. Pero si mi historia te enseña algo, es esto: no hay fondo tan profundo que Jesús no pueda alcanzar. No hay noche tan oscura que su luz no pueda atravesar. Y quiero preguntarte algo con total honestidad: ¿qué es eso que hoy te tiene en lo más bajo? No lo respondas superficialmente. Piénsalo. Escríbelo si es necesario. Porque el primer paso para ser encontrado es reconocer que necesitas ser buscado. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario diciendo: aún hay esperanza. No es solo una frase. Es una declaración. Es una decisión de creer que tu historia no terminó donde pensabas. Suscríbete a Historias que Curan si quieres seguir escuchando testimonios reales que demuestran que Dios sigue actuando hoy. Comparte este vídeo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Puede que tú no tengas todas las respuestas para esa persona, pero este mensaje puede ser el inicio de su restauración. Hoy puedo decir con certeza que estar en lo más bajo fue el escenario donde Jesús me encontró. No cuando yo estaba fuerte, no cuando todo parecía estar bajo control, sino cuando ya no tenía nada que ofrecer más que mi rendición.
Y fue precisamente en esa rendición donde encontré libertad. Mi vida no es perfecta ahora. Todavía enfrento desafíos. Todavía tengo días difíciles. Pero hay algo que nunca volvió a ser igual: ya no camino solo. Ya no lucho solo. Ya no cargo con el peso de demostrar que soy suficiente. Porque entendí que mi valor no depende de mi desempeño, sino del amor que me encontró cuando yo estaba perdido. Si estás en tu punto más bajo, no te rindas. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No creas la mentira de que todo terminó. A veces, el suelo que sientes bajo tus rodillas es el mismo lugar donde comienza tu encuentro con Dios. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: yo también pensé que estaba demasiado lejos. Yo también creí que había arruinado todo. Pero Jesús me encontró. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Esta no es solo mi historia. Puede ser la tuya también.